Ahí vamos, doctor. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Listo. Disculpen, aquí ya hemos empezado tarde, un poquito de problemas de Técnicos. técnicos. Aparte tuvimos una transmisión reciente y haciendo los cambios ahí del equipo, pero les agradezco a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a la transmisión número 87. Aquí estamos el Beto y yo, y ya nos acompaña el doctor Félix Higuera. Vamos a platicar de salud mental. Estimado doctor, muy prestigiado, amigo, muy buenas tardes, bienvenido a la transmisión 87. Eh, en las primeras transmisiones, creo que sería por ahí la quinta, eh, platicábamos en aquellos tiempos, tuvimos de invitado al doctor Katz, a quien usted conoce, Sí, sí. y decía él que a él le tocó estar en el 85 en el temblor de la Ciudad de México e implementar un centro de atención psiquiátrica o psicológica, emocional, vamos llamándole, para los afectados por el temblor del 85. Inclusive me recomendó a mí que hablara de salud, para que se hiciera lo mismo, y decía, porque se va a venir una psicosis colectiva o una depresión, o se pueden venir muchos estados de ánimo cambiantes, a medida y ya hablaba la gente en aquellos tiempos del encierro, y él ponía un ejemplo donde decía, hay que ver esto como la gente que está secuestrada, que tienen la esperanza de que van a salir, hay que mantener la esperanza, no saben cuándo, no saben si van a pagar su rescate o se lo van a rescatar a ellos, pero que van a ser liberados. Y yo veo que hay mucha gente que está sufriendo la pandemia o el encierro desde el primer día, y siguen peor, o ya aceptamos la realidad. ¿Cómo la ves, doctor? En primer lugar, muchas gracias, Ricardo, por la invitación a esta transmisión. La verdad es que no me pierdo casi ninguna. Y efectivamente, de acuerdo con las predicciones del doctor Katz, justamente se ha estado viviendo este fenómeno. Se ha vivido en diferentes etapas. Diré yo lo que me ha tocado ver de manera tan directa aquí en el estado de Sonora. En la etapa inicial, cuando se anunciaba que por allá en China estaba y que podía convertirse en una pandemia, pues era algo novedoso, era solamente la noticia, pero cuando ya el problema se expandió por diversos lugares en el mundo y que llega por primera vez a México, los mexicanos nunca imaginábamos la dimensión del problema al tenerlo ya en nuestro país. Entonces se vivía una experiencia pues de asombro y de la posibilidad de que se parara la epidemia, se parara el brote en función de la experiencia que se tiene ya en México por muchísimos años del manejo de epidemias, a diferencia de otros lugares como en Estados Unidos, que ellos no tienen tanta experiencia en el manejo de epidemias. Aquí en México, pues las prevalentes y ahí están para hablar de las evidencias recientes que se tienen de cómo se manejan las epidemias, tal cual se ha vivido. La gente empieza a cambiar a partir del tiempo en que viene ya la declaratoria de la suspensión de actividades, la sana distancia, el mantenerse en los hogares y en el estado de Sonora, pues se vivió la experiencia pues con el tono y con la instrucción muy clara de acatar la orden. La gente acoplamos a estas medidas de manera anticipada. Fue muy buena esa primera etapa. Y en esa primera etapa, todavía pues no se vislumbraba cuál iba a ser el futuro de la vida personal, de la vida de la familia
se hablaba de las personas que estaban ya en riesgo mayor de tener complicaciones por el coronavirus, pero no se palpaba de manera directa. No fue sino hasta a mediados de abril, y diría yo de manera más específica, cuando los estudiantes regresan de la Semana Santa, cuando ya regresan a clases y ya entran a la modalidad virtual, es cuando se empiezan a palpar los problemas de una manera muy clara, muy notable en los grupos de jóvenes, de niños jóvenes y de personas que tras interrumpir sus actividades laborales, pues vivir la experiencia continuada de más de 3 semanas, 4 semanas, un ritmo de vida que jamás en su historia se había tocado, viene a tocar afectos, viene a tocar convivencia cercana que despierta una serie de sensaciones en las personas que hoy en día quizá algunos ya lograron la adaptación frente a esto nuevo, pero muchas parejas, por ejemplo, han estado viviendo un infierno en la convivencia tan directa y tan cercana y de todos los días, porque así se ha necesitado, y ha habido historias terribles de malos tratos, de violencia intrafamiliar y también de amenazas de separación o de divorcio, ¿no? Entre otras, pues las de los propios niños y jóvenes, en donde la dificultad adaptativa mayor pues fue sus hábitos y sus rutinas. A partir del confinamiento dentro del hogar, a todos los seres humanos se nos interrumpe una área del funcionamiento tan elemental que es la vida social. La vida social es la que nos equilibra a nuestra salud física y a nuestra salud emocional. Cuando no tenemos una vida social, no tenemos salud social. Y cuando eso no lo tenemos, viene a incorporarse, en este caso, a partir del confinamiento, la necesidad de el soporte y la regulación interna de todo lo que se necesita trabajar y hacer en casa para mantener el equilibrio emocional y también para mantener la salud física, ¿sí? Entonces ha sido muy forzoso para ciertas personas navegar y con mayores dificultades, podría decir yo, cuando saben en casa que tienen riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos principales que contemplar desde el punto de vista de la salud en general? El saber que en casa hay familias con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, con hipertensión o con alguna otra enfermedad crónica degenerativa como las enfermedades inmunes, la artritis, entre otras enfermedades, incluso las personas consumidoras de alcohol o tabaco, que están dentro del rango de mayor riesgo. A partir de ese tiempo, las personas empiezan a vivir la experiencia del miedo y del temor, y esto aunado a pues toda la campaña que hemos sido testigos a lo largo de todos estos meses de el temor o el miedo del contagio. Indudablemente que las personas más vulnerables son las de ese grupo de edad y las personas que están enfermas, perdón, de las crónicas degenerativas. El otro grupo de riesgo, aparte de los enfermos físicos, son los enfermos mentales que ya conocemos, que tienen depresiones, ansiedades, episodios de miedo, problemas del sueño, problemas de conductas alimentarias o problemas mentales mayores como el trastorno bipolar o la esquizofrenia. Ese grupo de personas también está en una condición más vulnerable para la inestabilidad emocional, para la recaída o bien para estar en una condición de miedo o pánico frente a la amenaza real que es el riesgo de contagiarse de coronavirus. Ahora, el adolescente por naturaleza es rebelde. Yo creo que para todos es nuestra etapa más bonita y más difícil de la vida, ¿no? Sí. Pero yo veo que muchos adolescentes, inclusive adultos jóvenes, muy jóvenes, como que están retando, sienten que como que ya se hicieron conciencia de que no les va a pasar nada a ellos, pero lo que no han creado es conciencia de que ellos pueden transmitir y ser culpables inclusive de la muerte de un ser querido. Este,
¿Por qué? ¿Están retando o es la naturaleza natural del joven de decir, a mí me vale? Y hay una etapa en la vida de los jóvenes, de los adolescentes, en donde están demostrándose a sí mismos y ante los demás la identidad personal, la identidad de familia y la identidad social. Como la identidad social se ve afectada, ha sido una lucha para muchos padres de familia que tienen hijos adolescentes o adultos jóvenes en la casa, el tener que hacer diversas maniobras para frenarlos y mantenerlos en la casa, que ha sido muy complicado, ha sido muy difícil, justamente porque los jóvenes están en la etapa de lo novelty seeking, ¿no? La búsqueda de lo novedoso, la búsqueda del riesgo, exponerse a situaciones que pudieran ser temerarias. Hay algo que es inherente a esa etapa del desarrollo para demostrar la capacidad de maniobra, la capacidad de demostrar que no va a ocurrir algún daño, pero resulta que estamos frente a un fenómeno que tiene esta característica de que pues el virus no se ve y las gotitas de aerosol tampoco se ven y tampoco de manera cercana, a veces no ha tocado ver a una persona sufrir de la enfermedad grave y mortal como es el COVID-19. Entonces los jóvenes suelen tomar muy a la ligera esta situación. Indudablemente, como lo señalas, se exponen a sí mismos, pueden ser portadores asintomáticos, pueden ser que contagien a una persona que sí está en riesgo dentro de su núcleo familiar, o bien en la convivencia con los demás se establezca la cadena de contagios y llega el punto en que sí, efectivamente, produzca la enfermedad a otras personas, ¿sí? Es un reto muy grande hoy en día para todas las sociedades en general. Si hablamos de la de Estados Unidos, podría yo decirte que de una manera mayor se está exponiendo la juventud por las características de la vida social familiar que se tiene allá en la Unión Americana, por ejemplo. Pero aquí en México todavía prevalecen cierto orden, cierta disciplina interna de la familia, maniobras por parte de nosotros como padres de familia para poder ayudarle a los hijos a que se frenen, a que se detengan, a que posterguen lo más que se pueda, o bien a que pues implementen la vida social virtual como muchos ya lo están haciendo y hasta bastante divertido viene siendo para una gran cantidad de jóvenes hoy en día estar experimentando nuevas formas de comunicarse con los demás en el tiempo de espera que se libere la vida pública. Entonces, ¿tú consideras que el arranque, por ejemplo, del ciclo escolar, que todavía está indefinido, que va a ser, que va a ser muchas clases virtuales o por medios electrónicos, van a poder ser, son igual de ilustrativas la, la, las materias o la llevada, inclusive muchas juntas que tenemos que se nos complica mantener la atención, seguramente para los jóvenes es pan de todos los días. El estar en la plática virtual, viéndose en una cámara, porque ya lo veíamos antes de todo esto, cómo se acostumbran a hablar, platicar en voz alta. A mí me patea cuando están Sí. por FaceTime hablando, ¿verdad? Y que es bueno que, pues, porque tengo que estar escuchando los dos, ¿verdad? ¿Ah? Ponte los audífonos, alguna cosa por el estilo. Sí. Este, ¿Será que es el cambio generacional? Sí, viene indudablemente, ya se ha comentado mucho por otros expertos en comunicación, que es algo que es inevitable y que ya está aquí. El TEC de Monterrey lo ha venido implementando de semestres previos, las clases virtuales, pero yo quiero decir algo bien específico, ¿sí? Hay momentos en donde sí se puede hay momentos del día en donde la persona sí está en mejores condiciones para las clases virtuales versus otros momentos del día en que no. Las capacidades de alerta selectiva, la capacidad para mantenerse en una actividad de esfuerzo, como es una clase virtual, resulta para un joven algo difícil, más complicado para los niños porque los periodos de concentración son más breves.
En este caso yo te comento que los jóvenes sin duda van a incorporar estos modos de aprender, pero no son suficientes. No son suficientes porque el ser humano tiene que tener contacto con las demás personas, tiene que ocurrir el contacto social, tiene que ocurrir la puesta a prueba, ¿sí? de la capacidad de hacerle frente a una situación cara a cara o frente al profesor. ¿Por qué? Porque va a incorporar pues los dominios que se van adquiriendo a partir de la experiencia, ¿sí? del trato, de la relación directa, ¿sí? de afrontar errores, de incorporar los modos de resolucionar problemas, por ejemplo, o bien en el caso de las personas que pues tienen una predisposición a tener un carácter más internalizado, más tímido, menos social. Obviamente que las clases virtuales le caen como anillo al dedo, como se dice por ahí. Pues resulta que no fomentaría la habilidad social, no fomentaría la destreza de comunicación y de interacción, porque los seres humanos nacimos bajo esa premisa de mantenernos en equilibrio social, emocional, espiritual y físico. Entonces, la actividad virtual se espera que sea transitoria y que en el tiempo en que ya haya un control eficiente de la pandemia, se retorne a las clases presenciales que desde mi punto de vista aportan mayor aprendizaje, tanto el aprendizaje significativo de lo que es el objetivo académico, el objetivo de cada una de las asignaturas, como el aprendizaje social, ¿no? Dos preguntas con esto, doctor. Sí. Una, para los niños que tienen déficit de atención, supongo que estar manteniendo precisamente siguiendo una clase a distancia debe ser mucho más capacidad para distraerse. Y la otra que sucede en general para niños, jóvenes y adultos, el tener un maestro en un aula también es un signo de autoridad, de que hay alguien dirigiendo, ahora sí el orden y alguien a quien debes de respetar. Esto se pierde mucho con la parte virtual, con la parte digital. ¿No es así? Sin ¿Lo duda, consideras así? sin duda, el ejercicio de autoridad por los padres en la casa con el hijo frente a la clase virtual es muy distinto, ¿sí? al que se ejerce en el aula por el profesor único, con un grupo de 20, 40 alumnos en el aula, ¿no? Entonces, he tenido evidencias muy cercanas, muy directas, incluso con las personas que atiendo, en donde se torna un campo de batalla al momento de la clase, ¿no? Por parte de la mamá o de la mamá y el papá, cuando pues no solamente es un hijo, son 3 o 4 y que están en un turno matutino y que los 4 tienen que estar en línea y que muchos de ellos pues no tienen pues 4 monitores, 4 computadoras, ¿no? Entonces es muy complicado desde ese punto de vista, pero también la necesidad de estar redireccionando al hijo, a la hija, para que atienda, para que se concentre. Pues ha habido historias anecdóticas ahí de parte de profesores o de los mismos alumnos en donde pues ya la mamá soltó el grito o le dio el zape a la hija para que se corrija, en fin, cuánta cosa se ha tocado ver ahí en las clases virtuales. Es decir, en el aula la diferencia es que el alumno ya va condicionado, ¿sí? El alumno ya va programado para mantenerse en las clases en los tiempos que así se le programaron, se le diseñaron para cumplir desde la primera clase hasta la última. Muy distinto a lo que sucede en casa. Y obviamente que hay rezagos cuando la permanencia de las actividades, de las clases en casa, tarea,
y obviamente que la relación padres e hijos también se ha habido modificada en función de lo que es la disciplina y el orden. ¿Sí? Muchos padres pierden el control en el momento en que ya están desconectados y aunque no sabemos de cintarazos y de manotazos, sí de estados intensos de discusión, de alegatos y de debate sobre las necesidades ahí no cumplidas dentro del hogar. Y con los niños que tienen déficit de atención, ¿se les complica más todavía entonces? Sin duda, con los niños que tienen déficit de atención tienen mayor problema porque ahí sí habría la necesidad en casa de trabajar uno a uno. Un niño o una Claro. niña, a los 3 minutos, 5 minutos, ya está retorciéndose en el asiento, quiere agua, quiere ir al baño. Es decir, tiene todos los estímulos en casa que pueden ser distractores o utilizados como para evadir la actividad que requiere de esfuerzo. Y de ahí la necesidad de mayor supervisión. Aquellos niños o aquellos jóvenes incluso que no han tenido la experiencia de recibir una ayuda o un tratamiento para el déficit de atención, posiblemente les resulte más complicado, más difícil. A diferencia de aquellos otros que estuvieron recibiendo tratamiento y que de alguna manera por la vía virtual se les ha dado seguimiento para que puedan estar cumpliendo de mejor manera ahí mismo en la vía virtual, pues se ve la notable diferencia en el desempeño de las actividades, en el cumplimiento de las tareas y trabajos, y también menos posibilidades de haberse ido al curso de verano para la regularización de sus materias. Claro. Volviendo un poquito con el tema de la pandemia, doctor, referente a las adicciones, ¿se ha notado un incremento en el consumo de alcohol, de droga? Esa es una pregunta. ¿Si ha habido algún incremento? Ya vimos que la violencia intrafamiliar sí se ha incrementado de manera importante. El consumo de alcohol, ese es muy personal, sin tener referencia, pero sí veo por los chats con los amigos, etcétera, que la gente está tomando más seguido, ¿no? Aunque sea la copita de vino en la noche, pero sí lo veo eso. Y la otra es, ¿qué pasa con los adictos con la ludopatía? Que les cerraron los casinos, deben de estar sintiendo un infierno, o jugando en línea, o qué está pasando con esos. Sí, voy a empezar con la adicción más común o el consumo perjudicial más común que ha sucedido a partir el confinamiento, a partir del encierro del 18 de marzo a la fecha. Las personas han estado recurriendo más a la automedicación. Las personas, al tener cambios en sus hábitos del dormir, el problema del retardo del inicio del sueño es una epidemia generalizada y la gente está optando por buscar el Tafil, el Ribotril, el somnífero para ayudarle. Las personas están abusando de los medicamentos y también aquí bien importante señalar, Ricardo, que las personas adultas mayores y el uso de este tipo de medicamentos que se llaman benzodiazepinas en los adultos mayores, su uso es restringido y su uso debe ser muy vigilado, y la vigilancia médica difícilmente se puede dar ahorita, tiene que ser a distancia y excepcionalmente de manera presencial. Se está abusando mucho de los medicamentos y ese es un riesgo muy alto, que también va muy ligado a lo que viene, que es el consumo del alcohol, que efectivamente sí se ha incrementado el consumo de alcohol a partir de que se aplica una maniobra restrictiva de lo que es la venta de cerveza, por ejemplo. La conducta humana por naturaleza tiende a desafiar la instrucción de una autoridad, así como los adolescentes en la casa. Desafiar a la autoridad y no hacer caso.
y buscar intencionalmente, y como se desarrollaron ventas por ahí, por el mercado negro, pues la gente empezó a buscarle. ¿Por qué? Porque el estar en casa y el no tener una actividad sistemática y el estar haciendo esfuerzos por adaptarse a la vida en la familia por tiempos prolongados, obviamente que lleva a la persona a vivir una experiencia de estrés mayor, y el tranquilizante que más a la mano se tiene por toda la vida, pues ha sido el alcohol. Entonces el alcohol sí se ha incrementado, y el incremento del alcohol está fuertemente relacionado con la conducta agresiva, con la conducta violenta, y en algunos casos, lamentablemente, están combinando el alcohol con alguna benzodiazepina, es decir, con un tranquilizante. ¿Qué sucede cuando ocurren este tipo de combinaciones? Lamentablemente ocurren lagunas mentales, ocurren fallas de la memoria, ocurren episodios en donde la persona no recuerda absolutamente nada qué es lo que sucedió. La persona puede agarrar camino, salir de su casa, exponerse en la vía pública, exponerse a otras personas y no recordar absolutamente nada que sucedió. El riesgo de un accidente automovilístico, el riesgo de conducta agresiva, el riesgo de ser intimidado o de ser víctima de cualquier tipo de maltrato, entre otras cosas, ¿no? Pero también están las personas consumidoras de drogas relevantes, de drogas psicotrópicas. Lo que más conocemos en el estado de Sonora, y que pues lamentablemente también pues ha habido medidas restrictivas para la atención terapéutica y rehabilitatoria de las personas que se conocen que son consumidoras de alguna droga. La mayoría de los centros de tratamiento para las adicciones pues limitaron su ingreso, o incluso algunos los cerraron por completo, ¿sí? Por las medidas de seguridad para evitar lo del coronavirus. Sin embargo, pues sabemos que es gente que cuando sale sin haber cumplido los objetivos de un programa de tratamiento, la persona va de manera directa a tener una recaída, ¿sí? Y las recaídas son espantosas porque, bueno, sabemos que la droga más perjudicial que se consume en el estado de Sonora, pues es el cristal, y los efectos inmediatos del cristal pudiera ser que no sean tan alarmantes, pero a partir del momento en que el efecto inicial de la droga va disminuyendo, la conducta puede ser impredecible, de ser una conducta irritable, conducta agresiva, conducta violenta, ¿sí? A cualquier dimensión, y conductas incluso de autolesiones o hasta la conducta suicida, y con los cambios emocionales tan diversos como puede ser del humor irritable al humor triste, a la depresión profunda. Por eso es bien importante señalar que si estamos todavía en este tiempo de confinamiento y hay algunas medidas restrictivas todavía para los establecimientos de tratamiento, sabemos que muchas personas están en su casa o andan en la calle y están consumiendo. Y esto significa un riesgo mayor, un riesgo social, un riesgo de que en la calle algo le suceda a esta persona, o cometa un acto ilícito, sustraer cosas, robar dinero, hacer cualquier conducta de esta naturaleza para conseguir dinero y seguir obteniendo la droga. En el terreno familiar, pues el escenario es sumamente complejo, sumamente adverso, y las personas que pues seguramente nos están viendo ahorita, nos están escuchando, reconocen muy bien pues que el escenario en casa suele ser catastrófico frente a personas que están consumiendo drogas. Particularmente hago mención del cristal porque es la droga de más alto impacto, el que más daño genera en el corto plazo, y que puede destruir o desintegrar grupos familiares, o incluso al grado extremo tener conductas homicidas o tener conductas suicidas. Sabemos que hay consumo de otro tipo de drogas que no son de tan alto impacto, pero que también se reconocen algunos problemas del comportamiento social y de las emociones. Estoy hablando
de otras drogas como la cocaína o como el consumo perjudicial de la marihuana. ¿Sí? Está muy segmentado el grupo de consumidores de marihuana que son problemáticos o que tienen coexistencias. ¿Sí? El consumidor de una droga, tiene de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos delirantes, cuadros psicóticos asociados al consumo de droga o secundarios al consumo de la droga. Es un reto este tema, Ricardo, porque si bien sabemos que los servicios clínicos públicos y privados están abiertos, unos están semiabiertos, pero el pánico y el miedo de la gente impera. Entonces es muy complicado por ahorita que la gente tome decisiones para acercarse a un establecimiento y solicitar ayuda. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al contagio, miedo a contagiarse a sí mismo, miedo a contagiar a alguien más. Y el punto es que la condición de inestabilidad y de alto riesgo en los grupos familiares pues permanece, y esto hay que tomarlo en cuenta, sobre todo porque hay rutas que hay que seguir para solicitarla cuando por la vía de los integrantes de la familia no se pudiera. Para eso están las instituciones y para eso están los servicios de ayuda, para acercarse a la familia, acercarse a la persona que está requiriendo de este tipo de necesidades y acercarlo a los centros de tratamiento que así están disponibles. Claro, ahora, y aparte de por sí, da miedo, supongo yo, para el adicto, da miedo nomás el solo hecho de ir a un centro de tratamiento, ¿verdad? Pues súmale ahora el miedo a la pandemia, pues se convierte en un problema sumamente grave, Es delicado, un ¿no? problema doble, es un problema doble de la persona que sufre de adicción y que tiene plena conciencia de sí mismo, pues también advierte que pudiera enfermarse, ¿no? Que pudiera enfermarse de una enfermedad que podría ser mortal en caso de que no se atendiera a tiempo, ¿no? Entonces, sí es un tema muy importante, pero hay algo que quisiera comentar con respecto a esto, Ricardo, que por primera vez en la historia de este país, la salud mental y las adicciones están en la mesa de la discusión, están en boca de todo el mundo. La mayoría de las personas están hablando de las ansiedades, de las tristezas, de las broncas adaptativas, pues lamentablemente de tantas pérdidas, ¿no? Aquí en el estado de Sonora, ¿cuántos fallecimientos llevamos? Llevamos hasta anoche 1,494 fallecimientos, 1,494 familias que están en duelo, 1,494 familias que están sufriendo por alguien que se fue, y en muchos de los casos de una manera muy dramática y sorpresiva, por el tiempo tan rápido en el que acaba con la vida de una persona el coronavirus. Y al vivir experiencias de esta naturaleza, de tan alto impacto emocional como puede ser las depresiones, las angustias y los miedos, hoy en día lo vemos incluso en las redes sociales, lo vemos en los informes oficiales de salud federal, en donde ya el psiquiatra está al frente, está el psicólogo, está el terapeuta, están los webinars, están los cursos, las capacitaciones, está el ofrecimiento del tratamiento para las personas que pudieran estarlo necesitando. Pienso yo que por primera vez en la historia, y ha sido lamentablemente gracias a esta epidemia del coronavirus, que la salud mental sale a la luz y pudiera ser la oportunidad de oro dentro de lo que es la salud pública en este país, en que se voltea a ver a la salud mental y que sea la salud mental parte de la salud pública en general. No debe estar segmentada la salud mental, no debe estar ni el psicólogo ni el psiquiatra ajenos a lo que la medicina en general
y la medicina especializada en general. Lo que ha sucedido a lo largo de tantos años es que se ha visto como el estigma, la etiqueta de algo que antes se consideraba como que andaba por ahí en la nube, ¿no? Échale ganas y te vas a mejorar, y es producto de tu imaginación lo que está sucediendo, ¿no? Hoy en día las neurociencias están tan avanzadas que el modo en que necesitamos abordar la salud mental es con una visión de salud pública, y con una visión de salud pública que ya se empieza a ver. Y ojalá esto no se detenga y que progrese, porque puede ser el inicio de una transformación de lo que es la en el seno escolar, a nivel institucional, a nivel privado, y que la gente empiece a tener mayor sensibilización sobre lo que es la historia del desarrollo de las personas, lo que es el desarrollo de un núcleo familiar, las etapas evolutivas de los núcleos familiares, las variaciones de las estructuras de familia, y cómo se van desincorporando o teniendo variaciones en su funcionamiento para generar ambientes difíciles o dar cuenta que por el rumbo que vamos puede ser sumamente favorable para que el estigma vaya quedando ya en la historia, y podamos hablar hoy en día, como lo estamos haciendo, hablar del estrés postraumático de una persona que se sometió a un tratamiento en terapia intensiva y estuvo con ventilador mecánico de superviviente del coronavirus, pero la persona se regresó a su casa, y esa persona en su casa pues está viviendo consecuencias fisiológicas, pulmonares, consecuencias neurológicas, consecuencias psiquiátricas, que ahorita no se ha arrojado ninguna investigación que se esté midiendo eso, pero lo estamos viendo, Ricardo, que las personas que se recuperan de un episodio grave de COVID, pues tienen dificultades motrices, tienen dificultades para incorporarse con el tono y la fuerza muscular que se les caracterizaba. Las personas, pues, sabes muy bien que en en la etapa de identificación, pues está el problema del olfato y el problema del gusto. ¿Sí? Son signos neurológicos, son señales neurológicas que una persona tiene por el COVID. Esas señales pueden persistir ya en una etapa de recuperación, pero en el caso de algunas personas, el deterioro cognitivo, que quiere decir fallas para la memoria, fallas en la concentración, también están presentes, y que hay que tomar en cuenta, porque la persona, aparte de estar sufriendo un episodio de miedo, que a veces es con las características específicas de un estrés postraumático, el sentirse incapaz después de la recuperación, sí lleva a que el problema emocional pues sea persistente a lo largo de las semanas o de los meses. Con esto, pues, decirte que sí estamos en la oportunidad de que la psiquiatría, la psicología y la salud mental en este país y en el estado de Sonora sea una realidad. Tenemos una experiencia de varias, de ya un par de sexenios, en donde yo afortunadamente llegué aquí al estado de Sonora, y he tenido muy buenas experiencias. Hay algunas cosas que lamentablemente no se han podido dar seguimiento como idealmente se planean, pero sí se han logrado avances muy significativos en lo que respecta a en materia legislativa, materia normativa y organizacional, pero lo que ha faltado en el estado de Sonora es que lo que inicia se necesita dar seguimiento para poder que tanto los programas promocionales como los programas preventivos y de detección oportuna sean una realidad y que vayan transformando vidas. Claro. Aquí Alberto me está apurando porque ya tenemos preguntas. Pero, yo tengo otra, doctor, una otra duda. Sí. Eh, cuando
es tan común ahora perder a alguien, obviamente que gracias a Dios no he tenido ninguna gente inmediata, pero sí amigos, como que ya acostumbramos a decir, bueno, pues se murió de COVID, como que hay una aceptación, hay cierta indolencia al dolor ajeno, porque el dolor propio pues es uno que se nos va a quitar, pero muchas veces somos mucho más solidarios cuando fallece alguien conocido o fallece alguien cercano, un ser querido, un ser conocido, y ahora la misma falta de capacidad de no poder acudir a un funeral, acudir a una misa, como que se te olvida la cantidad de muertos, o lo sientes menos. ¿Hay algo de eso? Socialmente se está percibiendo de esa manera, es lo mismo que el fenómeno de los crímenes violentos. Los crímenes violentos, si hemos observado cuando pues se han disparado en diversos sectores en el estado de Sonora o en el país, la experiencia que tiene la gente en la localidad es decir, se murió fulanito, está bien, y hubo balacera en tal sitio, ok, y pareciera que no sucede nada, pareciera que no hay asombro, no hay preocupación, no se vio la experiencia del miedo. Es algo semejante a lo que está sucediendo ahorita con las personas que sufren por el COVID. Las personas supervivientes de COVID, no te imaginas lo que están pasando ahorita, ¿sí? Y que se ha estado necesitando y de hecho, pues así se está cumpliendo el seguimiento médico, pero también el seguimiento psiquiátrico para ayudarle a la persona a reponerse de manera integral, ¿sí? Pero con respecto al tema de las pérdidas, ¿sí? Estamos hablando de las pérdidas laborales, ¿sí? Y una persona o un segmento de la población muy importante ha estado perdiendo su trabajo, incluso pues ya es la nota del día del número de empresas que lamentablemente están cerrando su negocio. Salud. Salud. Entonces hay una diversidad de situaciones ahí que nos hace ver como que ya no hay asombro, no hay sufrimiento, pero también falta la presencia física. Si no hay presencia física, no vivimos la experiencia del emocional. Si nosotros el velorio y escuchamos un sollozo, al rato todo el mundo está sollozando o lagrimeando, ¿sí? Y es lo mismo con la carcajada. A veces nos contagiamos fácilmente por una carcajada. El estado de ánimo es contagioso, pero cuando no vivimos la experiencia directa de una pérdida y que se sufre por esa pérdida porque es un amigo y porque es una persona muy cercana y es un compañero de trabajo y compartimos mucho tiempo de vida, no se está viviendo esto así, lamentablemente. Claro. Muy bien. Pues tenemos mucha participación, hemos tenido bastantes comentarios de muchas personas de diferentes partes del estado, desde Nacozari, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, todos agradeciendo la invitación al doctor Félix Higuera y a los comentarios tan relevantes que están haciendo. Y entre los comentarios y preguntas también viene, por ejemplo, Albaluz Borbón comenta, las personas que han tenido ya COVID, dice, se enfrentan a un rechazo de la sociedad, los ven feo. Dice, si no tienes una autoestima fuerte, te vas a la depresión. ¿Cómo sobrellevar? Ya no nada más el contagiarte, ya te ven feo y te hacen, no se te quieren acercar. Entonces ahí viene un riesgo también de depresión. Sin duda la persona todavía al paso de estos 3-4 meses vive la experiencia del estigma del apestoso, el que nos va a contagiar, el que nos... ¿sí? Y sí, efectivamente está ocurriendo un rechazo. El riesgo en la persona es justamente que se deprima. ¿Qué hay que hacer? Hay que resistir, hay que tolerar y hay que enfrentar la situación, porque es parte de lo esperado. Cuando el vecino o el resto de personas que están sacándole la vuelta a una persona enferma, a una persona que ya está recuperada y que ya pasaron 14 días después de haberse aliviado y que posiblemente dé negativo al COVID, ya esa persona está ajena, ya puede estar involucrada socialmente, pero lamentablemente sucede esto, que le señalan, ¿sí? Le señalan de que pudiera ser todavía portador y contagiar a alguien más. Pero lo que yo pediría para todo este grupo de personas que ya han tenido esta experiencia de
de haber estado enfermos, que toleren y que resistan, que de alguna forma evitar la confrontación, que eso va a evitar el desgaste emocional y llevar a la persona pues a sentirse mal consigo mismo, si tan solo por el hecho de una realidad que no es. Así es, también de igual manera de Nogales nos preguntan, doctor, ¿cómo podemos advertir en el núcleo familiar, en el seno familiar, que algún integrante está cayendo en depresión, o qué rasgos necesitamos identificar para poder de manera preventiva ir viendo quién de la familia no la está pasando bien con el encierro? Sí, sabemos que muchos integrantes de la familia no les queda otra opción más que estar encerrados en el cuarto, porque si se ven cara a cara, pues va a haber discusiones o va a haber señalamientos o va a haber instrucciones que cumplir. Entonces muchos le sacan la vuelta y prefieren estar encerrados. Esa es una cosa que puede estar ligada o no a la depresión. Pero las dos señales importantes que hay que contemplar y que tras permanecer por 2 semanas consecutivas, el humor irritable y la tristeza, y que por los esfuerzos que la persona esté por reponerse, por sentirse bien, no lo consigue, ya se está instalando una depresión. Aunado a esto, pues viene el desinterés, la desmotivación, la dificultad para convivir, la dificultad para divertirse, como lo hacían días previos, o la dificultad con sus hábitos. A veces puede ser que incremente el apetito, disminuya el apetito y tenga problemas con el dormir. Con esas señales que la persona tenga presente en todo momento, automáticamente va a ser la señal de sospecha como para emprender la ayuda, ¿no? Solicitar la ayuda. Muy bien. También Anabel González pregunta, doctor, ¿sirven de algo las pruebas genéticas en el ámbito de la salud mental? Sí, hay estudios genéticos sobre enfermedades mentales que están relacionadas con el neurodesarrollo, y que no necesariamente se tienen a la mano para decir, me voy a hacer un examen genético para ver si estoy en el riesgo o no, pero los que son genetistas del desarrollo habrán de considerar un consejo genético o un estudio genético para determinar si la persona está en un riesgo considerable, por ejemplo, de que pueda procrear un hijo con autismo, un segundo hijo con autismo, pero para cuestiones más comunes, por así decirlo, como en el caso de la depresión, que sí hay factores hereditarios de por medio, y en el trastorno bipolar también, nada más se consideran toda la serie de factores que se tiene como evidencia para dar cuenta en qué rango está uno de padecer depresión en función del historial hereditario de la familia. Continúan pues agradeciendo mucho los comentarios y la orientación, agradeciéndote, Ricardo, que hayas invitado al doctor. También preguntan cuál es la diferencia entre TDA y TDAH, que si pudiera explicar. Claro, el TDA es trastorno por déficit de atención y la H agregada es hiperactividad o inquietud. Una persona puede tener la predominancia de una de las dos. Puede ser que sea más inatento, y es más frecuente que ocurra en las mujeres. Y los inatentos tienen mayor propensión a tener la condición ansiosa. A diferencia de los hiperactivos, que son más expresivos y más externalizadores, son las personas que no van a sufrir de ansiedades, pero sí van a sufrir de conductas oposicionistas, desafiantes, conductas de riesgo, conductas temerarias cuando no se les atiende. Muy bien. De igual manera preguntan, ¿qué es la paidopsiquiatría? La paidopsiquiatría es una especialidad médica que paidos significa desarrollo y psiquiatría, pues psicopatología del desarrollo. Entonces el paidopsiquiatra es el especialista en atender los problemas específicos y generalizados del desarrollo, de la infancia y de la adolescencia. Muy bien. Continúan llegando preguntas específicas. Luis Ángel de Nogales dice, doctor, ¿los fármacos psiquiátricos pueden cambiar la forma de ser de las personas? No, los fármacos psiquiátricos controlan síntomas, ayudan a la persona a recuperar su nivel de funcionamiento que necesita para desempeñarse
a plenitud y para tener una experiencia de vida personal y socialmente más aceptable. Muy bien. Continúan llegando comentarios, sobre todo de felicitación. Lo invitaremos, doctor, a que revise el timeline de la página de Ricardo, porque pues la mayoría son elogios hacia su persona. También nos comentan las reuniones virtuales en familia, dice, cuando estás a distancia, son positivas, las comentan, el hecho de poder platicar, de verse, incluso hasta tomar una copa a distancia, pero en conjunto lo ven como una práctica que es recomendada. No sé qué opine de ellos. Sí, por supuesto, es bien recomendada. Sobre todo, hay que hacerlo intencionalmente con los adultos mayores. Los adultos mayores están aterrados en su mayoría porque saben que por la edad ya están en riesgo. Y más si están con sobrepeso, obesidad o padecen de alguna de las enfermedades crónicas y degenerativas, ya están en una condición de riesgo. Entonces, el contactar con ellos, el estar enlazados con ellos, el saber que va a haber una reunión familiar y van a estar todos ahí, o lo van a hacer de manera individual, pero que sea cara a cara, porque esto se puede hacer ahorita con suma facilidad. Adelante, hay que hacerlo. Sería de enorme ayuda. Y así para los que están cercanos y que no se pueden visitar tan solo por el hecho del confinamiento, también es importante que se establezca la red de comunicación. No es la misma la llamada telefónica que el estar hablando cara a cara. Eso se puede hacer hoy en día y es incluso muy divertido. Y dentro también de las comentarios que nos llegan por acá, es que hasta borracheras virtuales se ponen, ¿no? Doctor, viendo lo que está pasando y ahora, como dice usted, ya está la salud mental sobre la mesa, ahora por fin, afortunadamente, la Secretaría de Educación y Cultura en el Estado tiene una dirección de educación especial o hay una correlación con salud mental y la Secretaría de Educación para poder atender la problemática del alumno, o se está aprovechando esta situación para generar un enlace adecuado entre salud mental y educación pública? Sí, se tiene la Dirección General de Educación Especial. Pero también se tienen otras áreas específicas en donde hay enlaces con los servicios de salud mental de la Secretaría de Salud. Pero algo que me ha tocado ver a lo largo del tiempo es que no se establecen los enlaces y no permanecen estos enlaces como se esperaría para el trabajo conjunto. El trabajo conjunto, estamos hablando de que un grupo muy importante de niños, jóvenes y adultos estarán teniendo este problema como el que pusimos como ejemplo, el déficit de atención, el TDA. El 10% de la población lo tiene. Si el 10% de los estudiantes de la Secretaría de Educación están teniendo este problema, pues qué mejor que establecer enlaces de coordinación para el trabajo conjunto que se necesita, que es educación a los docentes, educación a los padres de familia y educación y entrenamiento con los alumnos identificados. Cuando el trabajo se hace de una manera ordenada y anticipada, sin duda los resultados pueden ser muy buenos, muy favorables. ¿Por qué? Porque aquel joven, aquella persona que pues no fue considerada, no fue tomada en cuenta para el apoyo o la ayuda o la comprensión que necesitaba, esta persona puede ser víctima de malos tratos, de bullying, de una infinidad de situaciones muy incómodas y terribles en algunos casos, que lleve a tener complicaciones. Entonces, sí es un pendiente. En el estado de Sonora hemos avanzado muchísimo y pues sin duda que el enlace que debe existir con el sector educativo, tanto público como privado, debe ser toda una fortaleza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes en materia de lo que es el desarrollo personal, el desarrollo y su proyecto personal y su vida futura, que se esperaría que sea en términos de lo más funcionales y no sea
tan complicado o tan accidentado o con esfuerzos, ¿sí? Que muchos de ellos tienen que realizar para sacar adelante sus estudios. Muy bien. Pues ya estamos sobre el tiempo nomás. No faltan las buenas puntadas. Aquí Rodolfo Hernández dice: Ricardo, por favor, aprovechando la presencia del doctor, ¿no podrá analizar al actual alcalde de Cajeme? No anda muy bien en su mente, dice. Ay, qué bárbaro. No, pues, doctor, no podemos hacer análisis o diagnósticos virtuales, pero el alcalde nos lo solicita, pues lo hacemos con mucho gusto. Muy bien. Oye, pero doctor, a ver, platicando de esto, hay muchos comentarios o inquietudes. ¿Cómo se definiría la situación, sin que sea un diagnóstico? ¿Cómo definiría ¿cómo lo pongo? ¿Cómo ve usted el presidente de la República? En la manera como se expresa, lento, ¿tiene algo que ver o es únicamente una figuración así, una actuación? Una cuestión de imagen. No sé. Es una estrategia. Disculpe la pregunta. Que sabe lo que es una estrategia pienso yo, ¿no? Es mi opinión muy personal y desde la distancia, porque no lo he conocido personalmente, pero yo pienso que es una estrategia que él utiliza para conducirse de una manera o de otra, o de sorprender para respuestas cuando la respuesta directa no la puede emitir por las implicaciones que una respuesta pudiera tener. Entonces se incorporan respuestas distintas a las esperadas y da una impresión de que su nivel pues es inferior, entre otras cosas. Desde mi punto de vista es meramente todo planificado para hacerlo de esa manera. Y algo que le caracteriza es que tiene la facultad de que emocionalmente no se involucra, es decir, tiene la capacidad para resistir y maniobrar con sus emociones de tal forma de que no transfiere, ¿sí?, una emoción que la contraparte pudiera estar esperando, ¿no? Y las contrapartes a veces viven una experiencia de muchísima frustración porque ven un aplanamiento en el modo en que se expresan las emociones y eso pues parece que llama la atención, ¿no? Pero bien, pues eso es lo que yo pudiera decir. Porque tiene una paciencia increíble y es lo que usted... nunca lo hacen enojar, ¿verdad? No, no pierde el tono, el ritmo, y si lo lentifica, yo pienso que es porque es por estrategia. No creo que esté tomando alguna medicina que lo... más bien lo hemos visto con un discurso muy fluido y distinto a otros momentos en donde se percibe el lentificado, ¿no? Pero esa es la parte que le caracteriza ya al presidente. Muy bien. Pues como comentaba, ya rebasamos el tiempo de la transmisión. Agradecerle e invitarle, doctor, a un comentario final y pedirte, Ricardo, cerrar la transmisión del día de hoy. Adelante, doctor, por favor. Pues en primer lugar, agradecerte, Ricardo, Beto, la invitación a esta transmisión. La verdad es que ha sido muy enriquecedor para nosotros como ciudadanos y como sonorenses el estar con los temas que ustedes han puesto sobre la mesa a lo largo de todos estos meses. El número 80, ¿y qué va? 87. El número 87, son 87 temas distintos, ¿no? Son bastante enriquecedores y yo quiero destacar mi reconocimiento a usted, Ricardo, sobre todo por tener esta iniciativa y que la gente tenga información. En la medida en que la gente esté informada sobre lo que está sucediendo consigo mismo y con los demás, estará en mejor condición para hacerle frente a lo que venga. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo, por sus consejos, por su información, compartir sus conocimientos. Para mí es muy importante conocer y yo, como lo digo, es una plática. Yo trato de hacerlo como si estuvieran platicando usted y yo solos, pero pues a la vista de la gente que nos ve y que nos escucha.
y siempre es seleccionador platicar con usted y con gente que conoce de los temas. Y yo de esto saco conocimientos y aprendo, me preparo para lo que viene, y en ese sentido siempre seré agradecido. Nuevamente por su tiempo, por sus recomendaciones, por su ilustración a la gente que tiene dudas, a la ciudadanía que tiene dudas. Qué bueno que las da tan abiertamente. Y pues nuevamente, doctora, hay que seguirnos cuidando, esperando que esta situación veamos claro en algún momento dado. Nuevamente mi agradecimiento, y mañana tenemos de invitado al diputado Armando Alcalá. Vamos a platicar temas importantes para la región de Cajeme y de Sonora. Muchísimas gracias, cuídense mucho, doctor, cuídense todos, Saludos. que Dios los bendiga. Pásenla muy bien. Buenas tardes. Hasta luego.